Nizar, estuviste presente ayer en esta audiencia. Bueno, lamentablemente, digamos, para algunos era la primera vez que veían a Maduro directa, de manera directa, ¿no? Eh, no sé, digo, no sé si lamentable o más bien puede ser, digamos, bueno, al fin lo estoy viendo. Ayer veía unas declaraciones de Jorge, no me acuerdo ahorita el apellido, que es dibujante, él es artista, y él estaba muy impactado cuando vio a Maduro allí. Sé que has comentado mucho lo que fue esta audiencia, pero sí, quisiera que la compartieras también con quienes me están viendo o quienes nos están viendo en este momento. Para ti, ¿qué representó luego, sobre todo, Nizar, de haber haber luchado por la libertad de tantos presos políticos en Venezuela? Sí, Sergio, bueno, es una pregunta muy importante. Lo primero, el impacto de ver a quien ejerció el poder por 11 años como presidente y por 25 años en diferentes roles, de verlo en una braga azul marina, correspondiente a la braga que se usa en el recinto, y por debajo de ello el uniforme naranja, que corresponde al centro de detención en donde está él en estos momentos con Cilia Flores, y lo mismo ver a Cilia, digamos, en esas condiciones, un primer mensaje no verbal muy impactante, ¿no? Verlos ingresar en esas condiciones a la sala. Y luego, Sergio, el impacto de ver eh, cómo Maduro estaba asimilando ayer lo que estaba ocurriendo. Él, yo creo que todavía, y es normal, cuando tú defiendes personas que han estado detenidas, salvando las distancias, me disculpo con la audiencia, evidentemente lo de Maduro es de otra magnitud, de otra categoría, pero salvando las distancias, cuando uno defiende a una persona que está siendo detenida, normalmente en la primera audiencia, donde la persona entra a la sala de un tribunal por primera vez y ve al juez que va a llevar su caso por primera vez, es normalmente un proceso psicológico de asimilación del quien está preso, porque lo que ocurre antes es muy movido a nivel psicológico. Tú no estás todavía ubicado en lo que está ocurriendo porque te detienen, te trasladan, te llevan, te mueven, y en un operativo como el que él ha vivido, pues es obvio, ¿no? El momento en el que él entra a la corte, ese momento en el que él entra a la corte, que él empieza a visualizar dónde está. Estoy en una corte de los Estados Unidos de América, además una sala muy imponente, porque estamos hablando de una corte federal, Sergio, de las más importantes o la más importante del país a nivel penal, por el tipo de casos que lleva. Son casos con un impacto global. Ese mismo juez que está llevando el caso de Maduro llevó, por ejemplo, el caso de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en septiembre, ¿sí? Es el mismo juez que, Dale, dale, tranquilo, no te es el mismo preocupes. juez que estuvo, es el mismo juez que estuvo en la sentencia a Cliver Alcalá Cordones, Sí. ¿sí? Es el mismo juez que ha llevado el proceso del Pollo Carvajal, ¿no? Digamos, de lo grande que es la sala, de lo sofisticado que es el proceso para ingresar al edificio, de todos los dispositivos de seguridad que normalmente tiene esa corte cualquier día por el tipo de casos que lleva, pero luego los dispositivos de seguridad adicionales que había ayer para poder llegar a la corte fueron impresionantes porque habían dispositivos de la DEA, dispositivos de Nueva York, de la policía de Nueva York, etcétera. Pero bueno, ver todo eso y luego ver a Maduro ingresar a la sala y ver por primera vez el recinto, ver al jurado, Sí, yo ver me a los imagino abogados. que él estaba como quizás impactado y tratando de decir qué hago yo aquí, cómo llegué yo a estar aquí, o sea, cómo después de haber sido, bueno, un rey, digámoslo así, en Venezuela, a minimizarse de esa manera, ¿no? Esa- Así es, una persona me preguntaba ayer por qué para mí eso era tan importante, porque, digamos, un periodista americano, estadounidense, que estaba allí en las afueras de la corte de NBC, sí, y yo le decía, bueno, lo que para ustedes puede ser normal, que es un proceso judicial en el que una persona se presenta en una corte y debe obedecer los protocolos disciplinarios, incluso de la corte, de cómo ingresas, cómo te tienes que sentar, no puedes hablar sin que el juez te dé la palabra, te tienes que parar cuando vas a dirigirte al juez, nunca le puedes hablar sentado. Son reglas, protocolos muy normas. sencillas, normas muy Sí. sencillas que para ellos es muy normal, sobre todo los periodistas que están asociados a las fuentes judiciales en los Estados Unidos. Cualquiera que ha tenido que ha ido a un tribunal en Estados Unidos sabe que eso se maneja así.
Pero para nosotros es impactante porque estás viendo a una persona, como tú lo dijiste, todopoderosa, que está siendo sometida a una autoridad que además es un señor de 92 años de edad, El que no juez. tiene ya más, que no, es un señor mayor, que no tiene más que su voz y la Constitución en la mano, y una bandera de los Estados Unidos que colgaba detrás de esa sala. Eso era lo que tenía Maduro. Ahora, Frente, Nizar, bueno, sí. concluye, sí, entiendo que ha sido un No, poco interrumpida verse en una condición en donde una persona de 92 años de edad, sin nada más que la Constitución y la ley en la mano, está ejerciendo el poder civil, sin armas, porque además, sabes, es diferente a lo que ocurrió previamente al estar en un recinto judicial y que ese juez te indique cómo debes formular tus respuestas y que se cerciore de que te pares cuando te corresponde y te sientas cuando te corresponde y te limites a responder las preguntas que él te está haciendo, para Maduro fue impactante. De hecho, él cambia su actitud dramáticamente cuando por primera vez el juez se dirige a él. Él entra a la sala dando el Happy New Year, como ya habrás visto, que comenté y que otros habrán comentado. Lo da 3 veces cuando ingresa a la sala, Happy New Year a los que estábamos allí. Hace contacto visual sostenido con quienes estábamos allí. Pero luego él toma asiento y luego cuando inicia la audiencia, que es por primera vez que él se va a dirigir al juez, él empieza diciendo, cuando el juez le pregunta su identidad, él empieza diciendo, yo soy presidente de Venezuela, me considero un prisionero de guerra, a mí me sacaron ilegítimamente, empieza a hacer argumentos además de fondo del proceso, y el juez lo para en seco, tan pronto como escuchó la interpretación, porque él no escuchaba en directo, entonces Maduro sí. tuvo chance allí, por ese retraso que se generaba en la interpretación, de seguir un poco hilando su argumento. El juez lo interrumpe en seco y dice, no estoy preguntando definiciones, siéntese. Ese momento en el que hay un silencio sepulcral en la corte, tienes a los guardias custodios de la corte y tienes al jurado per- ¿sabes? En perfecto silencio viendo todo a Maduro. Y Maduro se debe sentar. Y cuando él se sienta, él como que empieza a asimilar en dónde está. Y luego el juez le dice, párese. Y él se vuelve a parar. El juez le pregunta nuevamente, ¿cuál es su nombre? Si su nombre es, usted es Nicolás Maduro Moros. Y a lo que él responde, sí, soy Nicolás Maduro Moros. Y mira hacia abajo. Yo creo que ese momento fue como un clic en el que él definitivamente entendió lo que estaba pasando y dónde él estaba que él estaba enfrentando definitivamente un proceso judicial en una corte de justicia. Y que en las cortes de justicia, dependientemente de quién seas, cuál es tu nombre y de dónde vengas, tienes que responder como cualquier persona Claro. a los cargos que se te han imputado. Sí, bueno, no, nunca ha estado, digamos, en una situación similar, ¿no? Y bueno, es un poco interesante porque al menos ha tenido un proceso, bueno, tú que trabajaste mucho en Venezuela con presos políticos, él ha tenido el debido proceso en todo este caso, lo que no han lamentablemente tenido muchos de estos presos políticos en nuestro país. Hoy día hay muchas personas que están presas y que ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto con su abogado. Y él ya nombró un abogado, además un abogado bastante poderoso, por cierto. Hubo 3 abogados, de hecho, Sergio, que los estaban asistiendo a los dos. 3 abogados que estaban sentados en la mesa de los defensores. Uno se sentó a su lado derecho, una persona mayor con una larga trayectoria en los tribunales de Nueva York, por cierto. Luego estaba Maduro, luego estaba a su lado izquierdo otro abogado, que fue el más activo durante la audiencia, que estaba en el medio de él y de Cilia, que estaba a su izquierda. Y luego de Cilia estaba otro tercer abogado que estaba también dándole orientaciones a Cilia durante el proceso, porque Cilia le preguntaba muchas cosas al oído al abogado para entender particularidades del proceso. Entonces, tuvieron 3 abogados que no solamente estuvieron con ellos en audiencia, sino que además fueron abogados con los que pudieron conversar previamente, preparar la audiencia. Era evidente que tenían una preparación articulada de la argumentación que iban a presentar, cosa que es lo que manda la ley y que Claro. es lo que se debe hacer, pero cosa que ellos les han negado sistemáticamente a todos los venezolanos. Es decir, cuando uno le tocaba representar en Venezuela a un prisionero político, cuando permitían que tuviese abogado, porque ya no lo permiten, ¿no? Cuando lo permitían, yo iba a las cortes y uno se enteraba de lo que le imputaban al detenido Sergio en audiencia.
claro. Ahí no te daban las actas antes. Usted no tenía acceso al expediente. Usted llegaba y se enteraba de qué era lo que usted iba a defender, de qué iba a defender usted a su detenido en la propia sala cuando estaba el fiscal. Sí, 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 totalmente increíble, exactamente. Te enterabas allí en el lugar y también el mismo, la misma persona juzgada también se enteraba de la razón por la cual estaba detenida en ese Claro, momento. muchas veces te saludaba por primera vez en la sala. Se enteraba que tú eras su abogado, Mm, que pudiste llegar a la audiencia en la sala. Y tú no tenías oportunidad de saber qué le había pasado antes de llegar a la sala. Que sí, además en el caso venezolano, en muchos casos era una tragedia lo que había pasado previamente en esas 48 horas o más, que las personas permanecían aisladas, incomunicadas. Muchas veces yo compartí ayer, Sergio, con Carla y veo que a mucha gente le impactó, pero es que es algo cierto y creo que el impacto es porque es verdad. A mí, yo recuerdo, y ayer tenía muchos flashbacks cuando estaba en audiencia, Sergio, porque era para mí muy impactante ver lo que estaba pasando, la lectura de cada uno de los derechos al debido proceso y a la defensa que le hacía el juez, y recordar yo cómo esto hacía el repaso de cómo esto ocurría en Venezuela. Yo recuerdo que la petición primera que me hacían muchos defendidos cuando me veían por primera vez era pedirme imagínate. agua mineral para poder tomar, ¿sí? Y eso quien estuvo conmigo en las audiencias, los abogados que participaron de estos casos, saben que es así. Y al final es porque, bueno, duraron aislados, incomunicados, no les daban agua para beber, llegaban desasiados, muchas veces sin poder bañarse, si no tenían agua para tomar, mucho menos para bañarse. Este, digamos, llegaban en condiciones muy precarias, muchas veces agredidos, con heridas, a veces incluso cubiertas con ropas que se le ponían nueva por encima de las heridas para que las heridas no se notaran. Y uno no se enteraba porque entonces él estaba aterrado y estaban sus custodios alrededor, los mismos custodios que lo tenían preso eran los mismos que lo acompañaban a la corte, no le permitían tener una conversación privada con uno. Es decir, todos son elementos que son muy importantes a los efectos de poder ejercer una defensa y que producen un estado de indefensión, ¿no? Total. Que en el caso de Maduro, pues evidentemente, y lo celebro, que haya tenido acceso a sus abogados, No, que los abogados hayan sido de su elección, Sergio, porque ha trascendido mucha información en los medios, pero yo te puedo verificar, atestiguar, porque estuve presente ayer, no. y el juez se los preguntó a uno por uno individualmente, a Maduro y luego a Cilia. Le preguntó, ¿usted ha tenido acceso a su abogado? Sí. ¿Usted sabe que usted tiene derecho a seleccionar a su abogado? Sí. ¿Usted ha ejercido ese derecho? Sí. Mm, ¿Los abogados que usted tiene en estos momentos en la sala son los abogados que usted ha designado? Sí. mm. ¿Usted sabe que usted cuenta con el derecho a la defensa durante todo el proceso, no solo durante la audiencia de hoy? Sí. Y usted sabe que si usted no puede costear los gastos de su defensa, se le puede proveer defensa gratuita porque usted tiene derecho a ello. Sí. Y esa misma pregunta, que no era retórica, el juez lo hacía con mucha insistencia, además la repitió en varias partes del proceso, lo hizo también con Cilia Flores. Claro. Y uno veía ese repaso que el juez hacía y la sorpresa además de Maduro cuando le hacían esas preguntas. Claro, porque imagínate, o sea, no, en mi país eso no pasa. Claro. Y también te muestra la seriedad y el nivel que tiene el juez, en el que también, Sergio, yo les comentaba también anecdóticamente, yo que he tenido la oportunidad de ver otras audiencias, cuando uno está enfrente de un juez de tanta trayectoria, que es un juez que ha pasado por diferentes gobiernos, es un juez que fue designado como juez federal durante la época de Bill Clinton, o sea, y fue ratificado por el Congreso por su condición de juez federal. Ha pasado por presidente Bill Clinton, demócrata, ha pasado por Bush hijo en 2 periodos, ha pasado por Obama, Obama, ha pasado por Trump uno, ha pasado por Biden, Biden y ahora por Trump 2. A ese juez, créanme, que el ruido político que pueda ocurrir fuera de la corte no le importa, y menos a los no, 92 años de edad, claro, ¿sí? imagínate, sí, No va, así de sencillo. sí, Y eso, ¿por qué te lo digo? Porque el juez sí hizo un juez de esta categoría, de este calibre, tú lo notas, no porque hable alto, porque además es un juez que habla muy pausadamente, es un señor mayor. claro, Pero la autoridad que se desprende de la manera en cómo él conduce la audiencia y el tribunal es en el sentido de que él emite órdenes tanto a los abogados defensores como a los abogados fiscales del gobierno. Instrucciones muy claras de cómo se va a llevar a cabo el proceso y de cómo deben respetarse cada uno de los componentes del derecho a la defensa de los acusados. Y eso fue lo que él ayer hizo con muchísima claridad.
Y, por ejemplo, ellos pedían, una de las peticiones que hicieron hacia el final de la audiencia de los abogados de Maduro y Cilia era que le dieran asistencia médica a Cilia, que Sí, hicieran algunos exámenes por algunos sí. dolores que ella estaba manifestando en privado a su abogado, porque yo la vi caminar sin problema en la corte, pero que en todo caso el juez dijo inmediatamente que efectivamente le practiquen sus exámenes médicos como le corresponde y que si Maduro necesitaba que también se extendiera esa solicitud a Maduro y dio la orden y miró a los fiscales y les dijo, necesito que se asegure en esta corte que esa atención se va a dar, cuándo se va a dar y cómo se va a dar, me debe ser informado previamente, durante y después. Entonces, es también un lenguaje usado por un juez federal de esa categoría en la que le está diciendo el fiscal, sabes, tu trayectoria y tu peso, eh, a mí aquí en esta corte el que manda soy yo. Sí. Y yo creo que eso, ese también asimilar que eso estaba ocurriendo para Maduro y Cilia fue también impactante, porque bueno, están viendo cómo opera y cómo debe operar una corte de justicia, ¿no? Nizar, bueno, tú estabas allí primero como venezolano, también como abogado, me imagino, entendiendo, conociendo, aprendiendo y creciendo, ¿no? Pero sé que estás al tanto de, bueno, de sobre todo los pasos que vienen. El juez dijo que la próxima audiencia será el 17 de marzo. ¿Qué se espera para esa audiencia en todo caso? Sí, por cómo está configurado el proceso, te voy a responder, pero antes te voy a hacer un inciso, por cómo está configurado el proceso judicial penal en Estados Unidos, que es muy dependiente de es muy dependiente de las mociones y las solicitudes que hacen las partes. Ok, Quiere decir que el contenido de la audiencia depende mucho de lo que las partes solicitan a los efectos de que se debata en esa audiencia. Entonces, por ejemplo, eso puede condicionar que en esa audiencia se, se invierta el tiempo únicamente en debatir el tema de la inmunidad, que fue un tema que ayer Maduro trajo a colación al inicio y que luego los abogados articularon en lo que se vio que fue una estrategia coordinada y que representó pues una conversión previa entre él y sus abogados. Eso es un elemento que los abogados van a llevar al proceso. Antes de iniciar, queremos alegar que esta persona tiene inmunidad porque era jefe de Estado y según la legislación internacional y la legislación americana, si eres jefe de Estado, tienes inmunidad, quiere decir que un tribunal no te puede juzgar. Y eso se va a debatir, aunque ya los abogados sepan que eso es un argumento prácticamente perdido, porque ellos saben muy bien que los jueces en Estados Unidos no reconocen a Maduro como presidente, porque el no reconocimiento de Maduro como presidente ya ocurrió en el 2019 bajo la administración de Trump 1, se formalizó, las cortes federales de este país en distintos casos ya han ratificado que efectivamente Maduro no es presidente, pero que ellos no pueden entrar a valorar el por qué no es presidente, simple y llanamente con el hecho de que el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la potestad constitucional de hacer reconocimientos de gobiernos extranjeros, determine que él no es el presidente legítimo, los jueces se tienen que ceñir a eso por cómo claro, está estructurado el Poder Ejecutivo y la división de poderes en este país. Entonces, ya eso es un elemento que los jueces han ratificado en diferentes casos, pero que en todo caso estos abogados quieren llevar a este tribunal y que seguramente va a consumir mucho tiempo, Sergio, si eso se lleva a la audiencia. claro. Si en cambio el juez ordena que lo puede hacer, que esto se ventile por escrito antes de la audiencia, pudiera ocurrir que estos argumentos se ventilen por escrito, que cada parte de sus argumentos por escrito y el juez ya analice eso por escrito, entonces tendríamos una audiencia en la que probablemente el debate va a ser sobre lo que sigue. ¿Sí? Que lo que sigue serán el carácter de las imputaciones y ratificar cuáles son los delitos que efectivamente de los delitos acusados, cuáles son los delitos que efectivamente van a continuar o si hay alguna modificación al respecto de la acusación presentada que siempre puede ocurrir en esta primera etapa, en los que los fiscales ratifican los delitos o tienen la oportunidad de incluir o remover algunos Ya. y luego van a ocurrir algunas incidencias relativas a, por ejemplo, un tema que ellos no quisieron debatir ayer, que fue que ellos no quisieron debatir, perdón, no ayer, pero el juez les ofreció debatir en una próxima audiencia más pronta, antes del 17 de marzo, que era el tema de la fianza, que también circuló por allí, que es el beneficio que todo detenido tiene, por ley, en Estados Unidos, de pedirle al tribunal que le dé una libertad condicional mientras dure el proceso, porque se presume que toda persona es inocente antes que Claro. se pruebe lo contrario o hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, eso es algo que ellos ayer renunciaron a debatir en la próxima audiencia. El juez les dijo, va a haber una próxima audiencia pronto para poder debatir esto y ustedes tengan el derecho de poder argumentar al respecto si quieren tener un derecho a fianza. A lo que ellos dijeron, renunciamos a ese derecho. Ujú.
y él le dijo, ustedes entienden que eso va en su perjuicio. Y ellos dijeron, si entendemos que va en nuestro perjuicio, preferimos esperar a la próxima audiencia. Entonces, no sabemos, O porque sea, puede esto ocurrir, Sergio. significa, ajá, no sabemos qué, para ver si la pregunta, si lo que vas a No, no decir. sabemos porque ellos pueden pedir eso en cualquier etapa y grado del proceso, más allá de lo que hayan dicho ayer. Ese derecho lo mantienen. Entonces ellos pueden traer esto a colación de nuevo. O sea, que eh, ellos eh, pueden en una próxima audiencia decir queremos una fianza. correcto. Y entonces eso puede ser el objeto del debate en esa audiencia ese día. ¿Sí? Claro, esto es un juicio que puede durar mucho tiempo, Nizar. Correcto, ¿Cuánto correcto. tiempo puede durar un juicio como este? Es difícil anticipar Por lo bajo, un año, 2 años. un año por lo mínimo. ¿Sí? Es difícil anticipar, evidentemente, porque cada proceso tiene características muy Claro, particulares. Depende mucho, Sergio. Acá se entiende que el debido proceso es un derecho en favor del detenido. claro, 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 claro. Quiere decir, y esto es muy interesante, quiere decir que, aunque parezca obvio, pero es muy interesante, quiere decir que quien controla el timing o quien tiene más peso sobre el timing o sobre la rapidez con la que ocurren las cosas es más el abogado defensor que el fiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre todo si tienes una persona detenida y está en prisión, el derecho constitucional americano le da el privilegio al defendido de acelerar el proceso si lo desea para que obtenga una condena más rápido, de manera que él pueda preservar su derecho a la libertad en caso de que no sea condenado. O sea, dicho de otra manera, un detenido que se considere inocente y que cree que va a ganar el caso, quiere que el caso termine rápido para que sea absuelto y pueda ser liberado y no pueda seguir tiemp- pasando tiempo en prisión. Ahora, cuando sabes que de pronto el caso es muy complejo y que las cosas no están a tu favor y que va a ser muy difícil probar tu inocencia, probablemente te convenga dilatar un poco el proceso estratégicamente desde el punto de vista procesal para ver si en el interín pasan otras cosas Claro. extrajurídicas que te beneficien o que conduzca a un proceso de negociación o que produzca a un desenlace diferente que el que seas condenado. Y yo creo que por allí iban los tiros cuando ayer ellos renuncian a tener esa audiencia para Ujú. discutir la fianza porque creo que sabían que esa audiencia la iban a perder de entrada, ¿no? Ya. Otras consultas, Nizar. El juicio, o estas audiencias, o este expediente que se investiga, ¿van a hacerse en conjunto? O sea, ¿vamos a ver siempre a Cilia y a Maduro en estas audiencias juntos? En principio sí. Em, Hay momentos en los que eso va a depender. Hay momentos en los que, incluso estando juntos en el proceso, si una de las partes debe de poner sobre temas de fondo, es normal, es costumbre que la otra parte pueda, no escuche lo que la parte está deponiendo y sea retirado por momentos y viceversa. Eso puede ocurrir en el proceso de las deposiciones, que va a ocurrir más adelante. También, Sergio, acá va a ser muy interesante ver el tema de los testigos. En el Se indictment, habló hoy, por cierto, que supuestamente el Pollo Carvajal iba a ser testigo sí, estrella. ¿Es factible? sí, mira, yo lo infiero, Claro. creo que es muy claro que eso, no sé si le llamaría estrellas, Bueno, pero testigos, pero testigo va a ser, pues, exacto. testigos yo creo que sí, por varias razones. Primero, digamos, digo creo porque hasta que yo no vea las cosas en actas como abogado irresponsable, como hacer afirmaciones de esa naturaleza, que me perdone pues el público, que yo sé que Sí. son temas de rigor o muy formales, pero digamos, me corresponde como abogado. Pero en todo caso, creo que es muy probable porque ambos están citados en el indictment de Maduro y Flores. Ambos, tanto el Pollo Carvajal como Cliver Alcalá, son nombrados Qué bien. específicamente en la acusación por escrita, a la que la gente puede ver en internet, está pública, ya la desclasificaron. Y se comenta y se argumenta sobre el rol que ellos tuvieron. Y evidentemente, aunque no se diga allí, porque por temas legales no se revela los cooperantes o quienes están cooperando con la justicia norteamericana, es muy obvio que Cliver Alcalá no quiere pasar 22 años preso. Él fue condenado a más de 20 años preso de Igual que prisión el y está Pollo. detenido. Y el pollo no ha sido condenado, no le han puesto sentencia, pero pudiera Pero se enfrentar una espera. sentencia de décadas, incluso más larga que la de Cliver Alcalá, incluso por el resto de lo que le queda de vida. Entonces Oye, hay una mejor alternativa a eso que es cooperar con la justicia, ¿no? hablando de sentencias, ayer también se habló mucho de que la sentencia que le pudieran, en todo caso, bueno, todavía falta mucho camino, pero en todo caso, pudieran aplicarle a Maduro y a Cilia, básicamente a Maduro, porque Maduro está
investigado por 4 delitos, mientras que Siria está por 3. Pero Correcto. en el caso de Maduro, pudiera enfrentar cárcel de por vida e incluso la pena de muerte. ¿Es así? ¿Es La pena de verdad? muerte cárcel de por vida es una probabilidad, es una Claro, posibilidad. Eh, eh, digamos que evidentemente falta mucha tela que cortar. Habrá que ver cuáles son los delitos que finalmente van a seguir siendo procesados claro, y exacto. cómo ellos van a lograr No, te lo iniciar el pregunto porque se proceso. especuló mucho ayer, ¿sabes? La gente, o Sí, pero sea, en todo caso son penas severas. La gente a veces, recuerda, Sergio, que seguramente verás del Departamento de Justicia cuando publiquen algo respecto al caso, anunciar la posibilidad de una sentencia condenatoria de life sentence, de life in prison, etcétera, que no necesariamente va a ser así, porque recuerda que si tienes buenos abogados y tienes incidencias procesales importantes que hacer durante el proceso, puedes ahí ir ganando algún terreno con respecto a la reducción de algunas penas, y el juez en estos casos no hace valoraciones, sino estrictamente jurídicas, más allá claro. de todo lo que conoce, todo Y lo que además saben. es muy prematuro todavía hablar de Es esto muy porque prematuro, pero apenas está empezando, ¿no? en todo caso, para la referencia de las personas, las otras personas que están vinculadas con ese caso, la que menos ha recibido condena ha sido de 22 años, Exacto. 21 años y tanto en el caso de Cliver Alcalá. O sea, de ahí para arriba, ¿no? El caso de Cliver Alcalá, que además no ejerció funciones de gobierno como presidente de la República, Ni y se mini, fue de la administración hace años. Sí, sus delitos en todo caso, no conozco los detalles del juicio porque no estuve en ese proceso, pero en todo caso, sus delitos habrán ocurrido hasta el momento en que él desertó, que fue que 2019, creo que ¿sí? sí, sí, O que esos son sus cargos, que fue por ahí. Por esos años, han transcurrido 6 años desde ese entonces. Y entonces, de esos 6 años, se supone que la fiscalía está argumentando que esos 6 años se han cometido y se han seguido cometiendo delitos. Eso ya agrava la calificación de las penas. Entonces, ya de entrada pensar en una sentencia menor a veintitantos años es difícil, ¿no? no. Eh, pero en todo caso todo va a depender de cómo ellos se manejen en el proceso. Pero sí, respecto de lo que hubiera Alcalá y el Pollo Carvajal, ambos son mencionados en las actas, pero de pronto una revelación, que no sé si es revelación, Sergio, pero realmente no la he comentado hasta ahora porque entre tantas cosas no había tenido la posibilidad. El juez que está llevando el caso de Maduro y Cilia, de 92 años, es el mismo juez que condenó a Cliver Alcalá Cordón. Sí, claro. Y es el mismo juez que conoció el caso de el Pollo Carvajal y que ya fijó la audiencia para su sentencia condenatoria. De manera que conoce muy bien la integridad del expediente. Y conoce muy bien de qué se trata todo esto, ¿no? Correcto. Entonces, todo eso también te va apuntando en una dirección en la que es muy altamente probable de que estas personas hayan estado cooperando con la justicia norteamericana para conducir a la detención de Maduro, para proveer pruebas sobre su vinculación o no con los delitos que se le imputan, y en ese sentido van a tener que ratificar ese testimonio en corte. Mira, Eh, me preguntan por aquí, es una pregunta también muy típica, ¿no? Pero es normal que la hagan. ¿Quién paga al abogado de Maduro? Eso es una muy buena pregunta. Yo, yo como abogado, pues siempre digo que, bueno, las partes tienen que tener derecho a la defensa, y siempre digo, especialmente cuando tengo enfrente a una persona que es culpable, siempre digo, ojalá y se respete cabalmente su derecho a la defensa, porque una persona culpable no requiere que se le viole el derecho a la defensa. Una persona requiere que se le viole el derecho a la defensa cuando es inocente y el gobierno la quiere condenar. Y eso es lo que ocurre en Venezuela con los presos políticos. Claro. Y por eso acá en Estados Unidos, si él es responsable de los delitos que se le imputan, que descansa una investigación tiene más de 11 años, en la que han concurrido fiscales de altísimo nivel de Nueva York, de Florida, de Washington, D.C., bajo diferentes administraciones además, porque esta investigación empieza, si te remontas, empieza bajo la administración de Obama, ¿sí? Eh, no hay necesidad sino de respetarle cabalmente su debido Claro, proceso, claro, que claro, tenga acceso claro. a sus abogados. Y eso comprende también designar a tus abogados. ¿Cómo se van a pagar? Es una buena pregunta. ¿Con qué dinero lo van a pagar? Es otra muy buena pregunta. Bueno, Yo tengo Maduro las mías tiene para el mundo. muchos aliados con dinero. Eso lo sabemos. Seguramente, bueno, de hecho recordamos en el caso de los sobrinos de Cilia, en teoría los abogados los pagaba un empresario muy adinerado en Venezuela. Entiendo que fue así, ¿no? Me imagino que en este caso será algo también similar. Sí, normalmente, Sergio, además por cómo son de respetuosos acá con el tema del derecho a la defensa, normalmente son elementos a difícil acceso, ¿no? No,
se le preserva a los abogados su derecho a reservarse cierta información Claro, ante la contraparte, a los efectos de preservar también cómo es el acuerdo y cuáles son las características de ese acuerdo que él tiene con su cliente, ¿no? Se va a ser difícil acceder a eso, pero siempre los medios, ustedes, con lo acusados que son, logran acceder a la fuente primaria y logran empezar a desentrabar para llegar a la verdad de las cosas, a pesar de que legal o formalmente no consten actas o no haya manera de verlo. Y yo estoy seguro que esto también va a ocurrir acá, porque la verdad es muy difícil de ocultar. Y sobre todo en un caso de esta naturaleza en la que, digamos, de dónde Maduro, con qué recursos Maduro va a poder pagar a unos abogados estrellas muy calificados en Nueva York que además cobran muchísimo dinero por cada hora de trabajo, ¿no? Eso es una pregunta que se hace todos los venezolanos que además han padecido la tragedia de la crisis económica venezolana y que creo que es una pregunta válida, pero bueno, los efectos legales, él tiene su derecho y la claro. Corte es muy cuidadosa en no permitir que esas cosas sean debatidas en el recinto de la Corte porque, eh, digamos, una cosa diferente, una cosa son cosas como diferentes, cómo la persona consigue y hace su acuerdo con su abogado no forma parte del debate que se hace en corte y es un parte del derecho a la defensa que aquí se respeta cabalmente con respecto a la defensa. Y te pongo otro ejemplo, Sergio. La pregunta te la puedes hacer con narcotraficantes que han sido extraditados a los Estados Unidos, famosos, ¿no? Otros El presidentes Chapo, que han si- el Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿no? Y otros grandes personajes que la gente válidamente se pregunta, bueno, ¿cómo pagan a esos abogados? Las cortes no se hacen esa pregunta en el claro, sentido de que ellos respetan que se respete, que ellos puedan tener derecho a designar a sus abogados. sí. Misal, te agradezco mucho. Yo cerré los comentarios, pues la gente me pidió que cerrara los comentarios para que, bueno, pudiera verte completo, pero tengo muchísima gente preguntando muchas cosas que, mira, fíjate, apenas abrí, la gente pregunta de quién paga a ese abogado. Es muy común que la gente se haga estas preguntas. Pero bueno, esto, repito, es un juicio que va a ser bastante largo, apenas se está comenzando. Eh, pues vamos a tener siempre noticias. Seguramente hay muchos colegas que están manejando la fuente, o perdón, manejan la fuente tribunalicia en Nueva York y posiblemente tengamos noticias. Me preguntan que si esta cárcel donde está recluido Maduro es una cárcel que tiene buenas condiciones. Entiendo que sí, ahí hay varias personas, de hecho, bastante conocidas que están Es una recluidas cárcel de allí. máxima seguridad. eh, Hay personas efectivamente de muy conocidas en los Estados Unidos Ahí está el presas. pollo, incluso. El pollo Carvajal está detenido allí. Entiendo. Y del mismo modo, bueno, efectivamente acá los presos, bueno, las cárceles, para quienes no han visitado cárceles, independientemente de cómo sean las cárceles, la cárcel Es nunca es una, bonita. nunca es Es una bonito. cárcel, ¿no? Y Sí. normalmente las personas que están allí no están dispuestas para darte los buenos días y las buenas tardes, ¿no? Normalmente es un regimiento muy riguroso de las horas en las que debes comer, del momento que tienes para bañarte, de las horas que tienes para poder leer, etcétera. No, Bueno, claro, todo está olvídate. O muy sea, estar regido. preso es la condición más horrible que Sí. puede tener Ahora cualquier sí les ser humano. aseguro que no es el SEBIN del helicoide, Exacto, no es eso. no es la cárcel de No es la Guárico en cárcel donde de Tocorón, no, no no, es la no. cárcel de Tocorón y no es una cárcel en donde, bueno, a los presos los someten a la cantidad de vejaciones que ya conocemos en Venezuela. Así es. Y bueno, nada, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla pues todo esto. Nizar, te agradezco mucho este contacto, de verdad que bueno, valió la pena la espera, creo que fue importante conocerte, aunque ya sé que has dado otras declaraciones, pero bueno, siempre hay algo nuevo que comentar y siempre hay algo nuevo y diferente que rescatar. Gracias de verdad por tu Gracias. testimonio y bueno, y seguimos, estás ejerciendo aquí nada más aquí por Estoy, curiosidad. estoy haciendo muchísimas cosas, Sergio. Podemos dedicar un programa completo, pero en todo caso, lo que te quiero decir es gracias por el tiempo, por la espera, disculpa por el retraso y nada, a la disposición para conversar en otro momento y Sí, seguir te profundizando voy a en estar estos temas. fastidiando, ¿viste? Te voy a estar fastidiando bastante. Seguro que sí. Te mando un fuerte abrazo y saludos a toda la Igual. audiencia. Mira, te pregunta que ¿dónde está Silvia? ¿Dónde va a estar recluida Silvia? No Sabes que sé. en principio en un centro de detención, pero no tengo la información precisa porque no he parado. O sea, el día de ayer he estado todo el día en corte, luego salí, he estado teniendo llamadas y hasta el día de hoy, desde la madrugada, estoy en esto y no he podido todavía ni siquiera ingresar Pero a el ver. correccional donde está Maduro no hay una sección para mujeres, no.
no tengo el detalle realmente, Ya, te ok, mentiría, sí. ok, no hay problema. Este, pero bueno, perdonan que no puedo responder todas esas preguntas, No, no, pero no, no, y tampoco tienes por qué responderlas. Yo pregunto, si tú sabes, chévere, si no, no importa, no, no, no hay problema. Vale, Elizar, fuerte abrazo. Sergio, Gracias un fuerte nuevamente. abrazo, que estés muy bien.